¿Qué sucede cuando un hombre que cree tener el mundo a sus pies intenta pisotear a una mujer que siente que ya lo ha perdido todo? Adrian Vane, un multimillonario acostumbrado a que la realidad se moldease a su capricho, pensó que una simple camarera era insignificante. En el restaurante más exclusivo de Chicago, decidió humillarla usando un idioma que consideraba su arma secreta de clase. Susurró crueldades en francés, seguro de que ella no entendería, pero cometió un error fatal. Asumió que ella era solo lo que llevaba puesto. Nunca imaginó que ella respondería con el alma de París en su lengua, destrozando su arrogancia y reescribiendo el destino de ambos. Si te gustan historias como esta, donde la arrogancia se encuentra con el karma, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video nuevo cada día. Dale un me gusta si disfrutas este contenido y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos escuchas y a qué hora. El aire en Aurelia estaba cargado con el aroma embriagador del dinero antiguo y la trufa negra. Era un santuario de iluminación tenue donde las conversaciones se mantenían en murmullos discretos y las fortunas inmensas cambiaban de manos sobre botellas de vino que costaban más que la matrícula universitaria promedio. Para Clara Morel, Aurelia era una jaula dorada en la que se encerraba voluntariamente 5 noches a la semana. Llevaba el uniforme negro inmaculado, su cabello oscuro recogido en un moño severo y funcional, su rostro una máscara perfecta de indiferencia cortés. Pero debajo de esa superficie pulida, Clara era una observadora aguda, un fantasma que se deslizaba silenciosamente entre mesas cargadas de cristal fino y cubertería de plata. Podía descifrar a una persona por la mera forma en que sostenía el menú. Las dinastías de Chicago, que habían frecuentado el lugar por generaciones, hablaban al personal con una condescendencia familiar, casi paternalista. Los nuevos ricos, los titanes de la tecnología, entraban pavoneándose, tratando desesperadamente de probar su pertenencia al pronunciar mal los platos franceses con una confianza estruendosa. Y luego estaban los hombres como él, el hombre en la mesa 7, Adrian Vane. Clara conocía el nombre, por supuesto. Cualquiera que leyera las secciones financieras lo sabía. Bain Capital era un leviatán en el sector de inversiones, un depredador que engullía corporaciones más pequeñas sin dejar rastro. Su rostro, una topografía de ángulos afilados y ojos de un azul gélido, era habitual en las portadas de las revistas de negocios. En persona, sin embargo, era aún más formidable. Irradiaba un aura de poder impaciente, como si el mero acto de sentarse y esperar por su sustento fuera una inconveniencia masiva que él concedía magnánimamente al establecimiento. Su acompañante esa noche era una modelo de piernas interminables llamada Sasha, con un rostro de una belleza impactante pero vacía. Ella reía un poco demasiado alto ante los comentarios secos de él, sus ojos escaneando constantemente la sala, verificando quién los observaba. Adrian, por el contrario, no miraba a nadie más que a sí mismo, captando su propio reflejo en la superficie, pulida de una cuchara mientras ajustaba un gemelo de platino. «El servicio es atrozmente lento esta noche», comentó a su cita. Su voz, un barítono suave diseñado para proyectarse y ser oído. Clara, de pie junto a la estación de servicio, sintió el familiar pinchazo de la irritación. Habían estado sentados exactamente 7 minutos. Tomó una respiración profunda y estabilizadora. Recogió 2 menús, encuadernados en cuero italiano, y se acercó a la mesa con pasos silenciosos. «Buenas noches. Mi nombre es Clara y seré su mesera esta noche», dijo, su voz calmada y uniforme, sin betrayar ninguna emoción. Adrian Vane ni siquiera se molestó en mirarla. Agitó una mano despectiva en el aire, como espantando una mosca. «Tomaremos una botella del Petrus del 96 y traiga agua con gas. Rápido». Sasha le ofreció a Clara una breve sonrisa de disculpa antes de volver su atención total a Adrian, como una flor girando hacia su sol oscuro. Clara simplemente asintió y se retiró. Estaba acostumbrada a ser invisible. En este ecosistema, ella no era una persona, era una función.
un par de manos incorpóreas para atraer deseos y retirar desechos. Regresó con el vino, presentando la etiqueta hacia él como dictaba el estricto protocolo de Aurelia. Él miró la botella por una fracción de segundo antes de dar un asentimiento casi imperceptible. El ritual era ahora una segunda naturaleza para ella. El corte limpio del papel aluminio, el giro suave y silencioso del sacacorchos, el pop apenas audible del corcho al salir. Vertió una pequeña cantidad de prueba en su copa. Él giró el líquido carmesí, lo olió con el aire exagerado de un conocedor que quiere ser visto siéndolo, y tomó un sorbo minúsculo. «Pasable», declaró con indiferencia, y luego hizo un gesto vago para que sirviera a su invitada. A lo largo de la comida, su arrogancia fue una fuerza opresiva constante en la mesa 7. Se quejó de que su filete miñón, pedido a punto medio raro, estaba a 1 grado centígrado, demasiado cerca del término medio. Devolvió los espárragos blancos, alegando que tenían una textura leñosa. Hablaba a Clara sin jamás hacer contacto visual. Sus órdenes eran cortantes, secas e impacientes. Cada solicitud no era una necesidad, sino una pequeña prueba, una afirmación de su dominio sobre su entorno inmediato. Y a través de todo, Clara mantenía su calma profesional, su rostro una máscara serena de servidumbre. Había aprendido este control férreo en otra vida, una vida de recepciones en embajadas y galas benéficas en Europa, donde una sola palabra mal colocada podía causar un incidente diplomático menor. Una vida donde su piel tocaba seda, no poliéster barato, y su padre, el renombrado historiador de arte Hugo Morel, debatía filosofía con embajadores hasta el amanecer. Esa vida se había hecho añicos, colapsando bajo el peso de una traición financiera catastrófica que había dejado a su familia con nada más que deudas, paralizantes y fantasmas. Ahora, Aurelia era su realidad, y hombres como Adrian Vane eran un recordatorio amargo y constante del mundo que había perdido. El insulto final llegó con los menús de postres. Adrian y Sasha conversaban en tonos bajos, íntimos, mientras Clara se acercaba silenciosamente para retirar los platos del plato principal. Adrian se inclinó hacia la modelo. Una sonrisa cruel, jugando en las comisuras de sus labios perfectos. Creyendo erróneamente que estaba envuelto en la privacidad impenetrable de una lengua extranjera, habló en lo que claramente pensaba que era un francés impecable. Pero para los oídos entrenados de Clara, su acento era torpe, americano y pesado, su gramática ligeramente errónea en los tiempos verbales. Era el francés de un hombre de negocios que lo había aprendido para cerrar tratos, no para leer a Baudelaire, y las palabras que pronunció eran feas en cualquier idioma. «Regardez-la», murmuró en francés, su mirada recorriendo despectivamente el uniforme de Clara. «On dirait qu'on peut sentir la pauvreté. Es un milagro que dejen que gente como esta maneje comida tan cara. Me pregunto si siquiera sabe diferenciar lo que está sirviendo de la comida rápida». Sasha soltó una risita aguda y tintineante que irritó los nervios de Clara como papel de lija. «Sé amable, Adrian. Es solo una pobre chica haciendo su trabajo». «No es una chica, es mobiliario», respondió él, su voz teñida de un desdén absoluto y totalmente olvidable. Una rabia blanca y caliente, pura y destilada, surgió a través de Clara. Era un sentimiento que no se había permitido experimentar en años de sumisión forzada. Toda la humillación, todo el dolor reprimido, todas las luchas silenciosas de su nueva vida precaria se fusionaron en un solo punto, afilado como un diamante. Sus manos, sosteniendo los platos pesados de porcelana, estaban perfectamente firmes. Su rostro permanecía como un lago plácido, pero dentro de ella, una tormenta finalmente estaba rompiendo los diques. Él la había llamado mobiliario olvidable. Se había burlado de sus circunstancias en un idioma que ella había aprendido antes de saber caminar, paseando por los jardines de las Tullerías en París con su padre. Había usado el idioma de Molière y Proust para ser mezquino y pequeño. Colocó los platos en silencio en su bandeja lateral. Se enderezó. Su postura cambió instantáneamente, irradiando de repente una autoridad natural que había estado dormida por años. Giró la cabeza,
lentamente y miró por primera vez directamente a los ojos fríos de Adrian Vane. Su sonrisa vaciló inmediatamente. Por un segundo pareció genuinamente confundido, como si una lámpara acabara de hablarle. Luego abrió la boca para decir algo, pero el silencio en la mesa 7 se extendió, espeso y pesado. Los ojos azules de Adrian, que no habían sostenido nada más que arrogancia aburrida toda la noche, ahora mostraban un destello de sorpresa, genuina al encontrarse con una mirada tan directa, inteligente e inquebrantable. Estaba a punto de despedirla con un gesto para volver a su cita y hacer otro comentario cortante, pero Clara habló antes de que tuviera la oportunidad. Su voz, cuando llegó, no era el tono silencioso y deferente de una mesera de Aurelia. Era clara, nítida, resonante y melodiosa. Y habló en francés. No el francés transaccional y torpe que él había usado, sino un francés parisino nativo, fluido, elegante, imbuido de una cadencia sutil y musical que solo se adquiere viviendo allí. Era el francés de la Sorbona, de los salones literarios, de una vida que él solo podía intentar imitar con su dinero. «Monsieur», comenzó, su tono peligrosamente cortés, cortante como el cristal. Para su información, la pobreza que cree oler probablemente es el residuo del corcho del vino que rechazó antes sin motivo. En cuanto a saber lo que estoy sirviendo, este Petrus del 96 es un pomerol excepcionalmente complejo, conocido por sus notas profundas de trufa negra, violetas y ciruelas maduras. Aunque debo decir que esta cosecha en particular sufre de un ligero desequilibrio en la acidez si no se decanta por al menos 2 horas, algo que usted no solicitó. Un Cheval Blanc del 98 habría sido una elección muy superior para su paladar actual, pero tristemente, ese paladar parece estar tan subdesarrollado como sus modales básicos. Pronunció todo el discurso sin parpadear una sola vez, sus ojos oscuros fijos en los de él, taladrándolo. El aire alrededor de la mesa parecía crepitar con electricidad estática. Adrian Vane se congeló completamente, con su copa a medio camino de su boca. El color drenó de su rostro bronceado, siendo reemplazado rápidamente por un rubor oscuro y ascendente de furia y vergüenza, carmesí que comenzó en su cuello y subió hasta sus orejas. Su mandíbula estaba literalmente floja de incredulidad. No era solo que ella lo hubiera entendido, era la forma quirúrgica en que había respondido. No solo había devuelto el fuego, había desmantelado toda su fachada de sofisticación, con unas pocas oraciones perfectamente articuladas. Había corregido su elección de vino, insultado su gusto y condenado su carácter, todo mientras sonaba como si estuviera recitando alta poesía. Sasha miró de un lado a otro entre ellos, su frente perfecta fruncida en total confusión. No había entendido una palabra del intercambio rápido, pero podía sentir el cambio radical y repentino en la dinámica de poder. La atmósfera había pasado de cruelmente casual a gélidamente hostil en segundos. ¿Qué dijo ella, cariño?», preguntó Sasha, su voz un susurro nervioso. Adrian no respondió, no podía. Estaba temporalmente mudo por el shock. Clara no había terminado. Desvió su mirada por un momento hacia la modelo, ofreciendo una sonrisa que era hielo puro pero hermosa. Cambió de nuevo a un inglés sin acento, perfecto y culto. Su compañero acababa de expresar su preocupación en francés de que yo podría no estar calificada intelectualmente para mi posición, dijo dulcemente. Solo le estaba asegurando que mi conocimiento, tanto de vinos finos de Burdeos como de decencia humana básica, excede con creces el suyo. Luego volvió su mirada devastadoramente calmada a Adrian una última vez. Habló en francés una vez más para el golpe final. Y un pequeño consejo gratuito, Monsieur Vane. Si va a insultar a alguien que le sirve en un idioma extranjero para sentirse superior, primero debería asegurarse absolutamente de que no sea un hablante nativo. Es, como acaba de demostrar ante toda esta sala, terriblemente vulgar y común. Con eso, recogió su bandeja con una gracia que pertenecía a una bailarina de ballet. Giró sobre sus talones y se alejó, su espalda recta como una vara de acero. Todo el intercambio había durado menos de 90 segundos,
Pero las consecuencias fueron inmediatas y nucleares. Una pareja mayor en la mesa 8, que claramente había entendido cada palabra del francés, estaba tratando y fallando miserablemente en reprimir su risa detrás de sus servilletas de lino. El rostro de Adrian era ahora una máscara de furia tronante y humillación profunda. Había sido públicamente eviscerado por quien él consideraba una sirvienta. Golpeó su puño en la mesa, haciendo saltar la cubertería de plata con un estruendo. «¡Consiga a su gerente! ¡Ahora!», rugió, su voz finalmente rompiendo la fachada cuidadosamente construida de control frío, hecha pedazos en 1.000.000 de fragmentos. El señor Gallo, el gerente del restaurante, perpetuamente ansioso, corrió hacia la mesa, su rostro pálido al reconocer al cliente furioso. «Señor Vane, ¿hay algún problema?» «Mil disculpas. El problema», gruñó Adrian, apuntando un dedo tembloroso por la ira en la dirección por donde Clara se había ido, «es esa mesera insolente. Quiero que la despidan. Inmediatamente. Sáquela de mi vista». El señor Gallo se retorció las manos nerviosamente. «Pero, señor Vane, Clara es una de nuestras mejores empleadas. Ella nunca... No me importa si es la maldita reina de Inglaterra disfrazada», interrumpió Vane, su voz elevándose peligrosamente. «Fue insolente, grosera e improfesional. Despídala ahora mismo o personalmente compraré este edificio mañana por la mañana. Cerraré su restaurante y lo convertiré en un almacén de residuos tóxicos». ¿Me entiende? Desde la estación de servicio, Clara vio la escena desarrollarse, con una extraña y aterradora sensación de calma interior. Había conocido las consecuencias exactas en el momento en que abrió la boca. Había sacrificado su trabajo, su mísero salario que necesitaba desesperadamente, su frágil estabilidad. Pero en ese momento, al ver el rostro sorprendido y furioso del multimillonario, que había intentado hacerla sentir menos que humana, sintió algo que no había sentido en años: libertad. Desató su delantal negro lentamente, lo dobló pulcramente en un cuadrado perfecto y lo colocó en el mostrador de mármol. No esperó a que el señor Gallo viniera a entregarle la noticia temblando. Ya había renunciado en su corazón. Caminó hacia la salida del personal con la cabeza alta, ignorando los gestos frenéticos de su gerente. En la distancia y la mirada ardiente que sentía en su espalda por parte de Adrian Vane, mientras empujaba la pesada puerta trasera y salía al aire fresco y cortante de la noche de Chicago, tomó su primera respiración profunda real en mucho tiempo. No tenía trabajo. Tenía $300 en el banco y el alquiler vencía en 5 días, pero estaba sonriendo. Había dicho su verdad, había defendido su dignidad, y por primera vez en mucho tiempo se sentía como Clara Morel de nuevo, no solo un mobiliario. Los días que siguieron fueron un borrón nebuloso de ansiedad de alto nivel y mucho café barato instantáneo. El pequeño apartamento estudio de Clara en un edificio sin ascensor, en una parte menos recomendable de la ciudad, se sentía más como un refugio que nunca. Estaba abarrotado de pilas de libros prestados de la biblioteca, lienzos, algunos en blanco esperando inspiración, otros a medio terminar con bocetos agresivos de carbón, y el aroma persistente y reconfortante de la trementina y el aceite de linaza. Esta era su vida real, la que luchaba con uñas y dientes por mantener a flote. El trabajo en Aurelia había sido solo el combustible desagradable, el mal necesario que pagaba por sus suministros de arte y mantenía un techo precario sobre su cabeza. Ahora que esa línea de combustible vital había sido cortada abruptamente, pasaba sus horas despierta revisando tableros de empleos en línea en su laptop vieja. Su estómago se retorcía en un nudo ácido cada vez que veía un anuncio similar. Mesera con experiencia, barista turno noche, recepcionista. Cada uno se sentía como un paso más lejos de la persona que solía ser, la erudita que estaba destinada a ser. El orgullo desafiante que había sentido al salir de Aurelia se había desvanecido ligeramente, reemplazado por la fría y dura realidad matemática de su cuenta bancaria menguante. Sin embargo, a pesar de la preocupación gnawing
No podía arrepentirse de lo que hizo. El recuerdo del rostro de Adrian Vane, esa mezcla potente y satisfactoria de shock, furia impotente y humillación cruda, era un pequeño carbón cálido en el pozo de su estómago que la mantenía en marcha. Había sido vista, verdaderamente vista, por primera vez en años, y no había sido encontrada deficiente en lo más mínimo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un ático de 3 pisos, con vista panorámica al lago Michigan, Adrian Vane estaba siendo atormentado por un fantasma. Era un hombre que se enorgullecía obsesivamente de su control. Controlaba mercados volátiles, juntas directivas hostiles y las vidas de miles de empleados. Se movía por el mundo con la certeza absoluta de que todo y todos tenían un precio, una debilidad, una palanca oculta que podía ser tirada para su beneficio. Pero la mesera, Clara, había aprendido su nombre del gerente balbuceante antes de irse. Había desafiado todos sus cálculos preestablecidos. No podía sacarla de su cabeza. Sus ojos de un tono oscuro, intenso que parecía ver directamente, a través de su traje de $5,000, hasta su alma vacía. Su voz, hablando ese francés con una elegancia aristocrática, que hacía que sus propios intentos caros de aprender el idioma sonaran como el balbuceo de un niño, no solo lo había insultado, lo había expuesto. Frente a su cita, frente a sus pares en el restaurante, había pelado sin esfuerzo la chapa dorada de su sofisticación y revelado la vulgaridad nueva rica que yacía debajo. Sasha había sido inútil después de eso, haciendo preguntas vacías todo el camino a casa en la limusina hasta que él la dejó sin ceremonias en su apartamento, terminando lo que fuera que tenían con un mensaje de texto frío al día siguiente. Había conseguido lo que quería en el restaurante. La chica estaba despedida, pero la victoria se sentía hueca, patética, con sabor a ceniza. Había usado una bomba nuclear para matar un mosquito, y solo había logrado parecer un tirano mezquino. La historia ya estaba circulando en los circuitos de chismes de la élite de Chicago. Había oído susurros sofocados en su club privado, un derribo lingüístico épico por una mesera misteriosa. Era enfurecedor. Impulsado por una compulsión obsesiva que no quería analizar, hizo lo que siempre hacía ante un problema desconocido. Le arrojó recursos. Tenía a su jefe de seguridad personal, un exagente de inteligencia discreto y despiadadamente eficiente llamado Kovacs. Investigándola, encuentra quiénes realmente había ordenado a Adrian. Mirando la ciudad desde su ventana. «Quiero saberlo todo». Esperaba un archivo simple, una lista de trabajos mediocres en servicio de alimentos, una dirección en un barrio malo, quizás algo de deuda estudiantil impaga o un exnovio problemático. Lo que Kovacs entregó en su escritorio de caoba 2 días después lo dejó sin habla. El archivo no era una carpeta delgada, era un dossier grueso. Clara Morel, hija del difunto y celebrado historiador de arte francés, el doctor Hugo Morel. Su madre había sido una diplomática de carrera. Clara había crecido entre Nueva York, París y Roma. Era fluida en 4 idiomas. Su educación era impecable, brillantez académica desde la infancia. Luego, una doble especialización en historia del arte y literatura, comparada en la Sorbona de París, donde se había graduado summa cum laude, la primera de su clase. El archivo detallaba el colapso espectacular y trágico de la fortuna de la familia Morel. Hugo Morel había sido víctima de un fraude de arte masivo y complejo, orquestado por un coleccionista, rival y tiburón corporativo, un hombre llamado Victor Draven. Draven había usado procedencias falsificadas magistralmente y compañías fantasma para engañar a Hugo, llevándolo a la bancarrota, apoderándose de su colección personal como colateral y dejándolo arruinado y desacreditado. El escándalo subsiguiente y el corazón roto habían llevado al ataque cardíaco fatal de Hugo apenas un año después. Adrian cerró el dossier, sintiendo un nudo en la garganta. Clara Morel no era una mesera cualquiera. Era una princesa caída de la intelectualidad, una erudita, la sobreviviente de una tragedia griega que habría roto a la mayoría de las personas.
Estaba trabajando en Aurelia, no porque esa fuera su estación natural en la vida, sino porque su vida legítima le había sido robada por hombres rapaces, hombres no muy diferentes a él mismo. Miró la fotografía adjunta al archivo, una toma cándida de Clara de unos años antes, riendo con una copa de champán en una apertura de galería en Le Marais, París. Su cabello estaba suelto en ondas, sus ojos brillantes con vida, inteligencia y futuro. Se veía vibrante, feliz y totalmente fuera de lugar en el uniforme negro de servicio que él le había visto puesto. Una ola de algo que solo podía identificar con horror como vergüenza genuina lo invadió. No había insultado solo a una empleada, se había burlado de una igual. Quizás incluso de alguien superior a él en carácter e intelecto, una mujer que estaba soportando una dificultad estoica que él ni siquiera podía comenzar a comprender desde su torre de marfil. Su crueldad descuidada ya no era solo un lapsus momentáneo de juicio por mal humor. Era un fracaso moral profundo. Encontró la dirección de su apartamento en el archivo, un edificio destartalado en un barrio que él usualmente solo veía desde la autopista camino al aeropuerto. Sabía, con una certeza incómoda, lo que tenía que hacer. Disculparse no era algo que Adrian Vane hiciera a menudo. O bien, pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que verla de nuevo, no como el multimillonario cliente dirigiéndose a la ayuda, sino como un hombre que había cometido un error gravoso y buscaba expiación. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está atrapando la historia de Clara y Adrian, y quieres saber si él logrará su perdón, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campanita para no perderte el desenlace de esta y muchas otras historias fascinantes. ¡Sigamos! Encontrar el edificio de apartamentos de Clara fue fácil para su chofer. Acercarse él mismo a la puerta era otra cosa. Adrian Vane, un hombre que podía entrar en una reunión de adquisición hostil con tiburones financieros sin que le sudaran las manos, se encontró sentado en la parte trasera de su sedán blindado a una cuadra de distancia, sintiéndose profundamente fuera de su elemento. El edificio era un bloque de ladrillo rojo, desgastado con escaleras de incendio oxidadas, zigzagueando por su fachada. Era un universo de distancia de las torres de cristal inmaculado que él habitaba. Su primer intento de disculpa fue un desastre predecible. Envió a un asistente, Junior, a entregar un ramo de orquídeas, raras tan grande que apenas cabía por la puerta principal del edificio, acompañado de una nota de disculpa rígidamente, redactada en su papel con membrete personal corporativo. La respuesta fue rápida y brutal. Las flores fueron dejadas intactas con el superintendente del edificio y un mensaje escueto fue retransmitido a su oficina. La señorita Morel no acepta regalos de extraños que intentan comprar su conciencia. La formalidad fría del rechazo fue como una bofetada física. Su segundo intento fue aún más mal concebido. Recordando su fondo en arte del dossier, hizo que le enviaran por mensajero privado una invitación VIP para una vista previa exclusiva en una galería prestigiosa de la que él era benefactor principal. Imaginó un terreno neutral y culto, donde podría acercarse a ella. La invitación fue devuelta a su oficina al día siguiente, cortada cuidadosamente por la mitad con tijeras. Estaba fallando, y para Adrian Vane, el fracaso era un estado intolerable de existencia. Se dio cuenta, tras reflexionar con un whisky esa noche, que sus métodos estaban todos mal. Estaba tratando de usar su poder, su dinero y su influencia para resolver el problema. Precisamente las mismas herramientas contundentes que habían causado el daño en primer lugar. Estaba tratando de convocarla a su mundo brillante cuando era él quien necesitaba humildemente entrar en el de ella. Revisó el archivo de Kovacs nuevamente. Mencionaba que ella era una habitual en una pequeña, polvorienta y caótica librería de segunda mano en su barrio llamada Tinta y Tiempo. Decidió ir allí personalmente, vestido con lo que él consideraba casual, un suéter de cachemira negro de $1000 y jeans de diseñador oscuros. Se sintió dolorosamente conspicuo en el momento en que entró en la tienda. Olía a papel envejecido, polvo y café rancio.
Los pasillos eran estrechos, apilados del piso al techo con libros en un desorden precario que creaba un laberinto literario. Un hombre anciano con gafas gruesas leía detrás del mostrador, apenas mirándolo al entrar. Adrian deambuló por los pasillos durante 20 minutos incómodos, fingiendo interés en ediciones gastadas de bolsillo de novelas de ciencia ficción. Entonces, la campanilla de la puerta sonó y ella entró. Clara no estaba en uniforme esta vez. Llevaba jeans viejos y descoloridos, con manchas de pintura, un suéter gris enorme y botas de combate raspadas. Su cabello estaba en una trenza larga y algo deshecha sobre su hombro. Sin el moño severo y la máscara profesional en blanco, se veía más joven, más suave, pero paradójicamente más formidable en su autenticidad. Había una mancha tenue de carboncillo en su pómulo izquierdo. Se veía, pensó Adrian con un golpe repentino en el pecho, absolutamente hermosa. Tomó una respiración profunda y salió. De detrás de un estante, tambaleante de filosofía alemana. Señorita Morel, su cabeza se giró bruscamente. Sus ojos oscuros se ampliaron por una fracción de segundo en reconocimiento genuino, luego inmediatamente se estrecharon en rendijas de hielo defensivo. El calor y el enfoque que tenía al mirar los libros se evaporaron. Señor Vane, dijo, su voz plana y sin emoción, está irremediablemente perdido. La sección de cómo aplastar el espíritu humano para principiantes probablemente está en una cadena de librerías más grande. El dardo verbal dio en el blanco, pero él lo aceptó. No estoy perdido. Vine aquí específicamente a buscarte. ¿Por qué?, preguntó ella sin moverse un milímetro. ¿Querías practicar más insultos en francés con el dueño? Te advierto que él prefiere el yiddish para los insultos. Vine a disculparme, dijo Adrian, forzando las palabras a salir de su garganta constreñida. Se sentían torpes, extrañas e inadecuadas en su boca. Lo que dije esa noche en el restaurante fue inexcusable. Fue arrogante, mezquino, cruel, y estoy profundamente avergonzado de mi comportamiento. Ella lo observó en silencio por un largo momento, su expresión ilegible, como si estuviera evaluando una pintura en busca de falsificaciones. Una disculpa, dijo finalmente con un tono seco. Así que eso es esto. Después de las orquídeas ridículas y la invitación ostentosa a la galería, pareces pensar que una disculpa es una transacción comercial más, un problema a resolver con la moneda correcta, un ramo, un boleto VIP, unas pocas palabras ensayadas en una librería sucia. ¿Cuál de esas monedas pensaste que compraría mi perdón? A todos fueron errores estúpidos, admitió él, sintiendo un calor de honestidad subir por su cuello. No hago esto muy a menudo, o muy bien claramente. Ella resopló, una risa corta y sin humor, y volvió su atención al estante, sacando un tomo pesado de historia del Renacimiento. Lo estaba despidiendo, señor Vane. Puede irse. Por favor, Clara, dijo Adrian, usando su nombre por primera vez. Su voz salió más baja, más ronca y honesta de lo que pretendía. No, dijo ella firmemente, su espalda aún hacia él. ¿No qué? ¿Reconocer tu existencia? ¿Perdonarte instantáneamente para que te sientas mejor? Me humillaste en público por deporte. Me costaste mi sustento. Un simple «lo siento» incómodo entre libros usados no borra eso. Lo sé, dijo él, dando un paso cauteloso más cerca, invadiendo ligeramente su espacio, pero tiene que ser un comienzo. Leí sobre tu padre, Hugo, sobre lo que le pasó a tu familia. No puedo imaginar el infierno por el que has pasado. Eso la hizo girar completamente como un resorte liberado, sus ojos destellando con ira pura. ¿Leíste sobre mí? ¿Me hiciste investigar por tus matones? Por supuesto que sí. El gran Adrian Vane no puede soportar un misterio que no controla, ¿verdad? Tiene que tener todos los datos, todos los hechos fríos antes de hacer su próximo movimiento táctico. Clara, yo solo quería entender. Tu archivo también debe mencionar que estoy atrasada en mi alquiler. Lo interrumpió ella, su voz elevándose ligeramente, temblando con indignación. Señor Vane, probablemente menciona que como fideos instantáneos de 40 centavos 4 noches a la semana para poder permitirme comprar un tubo de azul ultramar auténtico. No viniste aquí a disculparte por remordimiento moral. Viniste aquí porque tu ego gigantesco estaba magullado.
No podías soportar la idea de que un mobiliario tuviera una historia, un cerebro que te superara. No lo sientes por lo que hiciste, solo estás avergonzado de que te atraparan siendo tú mismo. Sus palabras eran como una andanada de flechas precisas, y cada una encontró su objetivo porque, en algún nivel incómodo, ella tenía razón sobre sus motivaciones iniciales. «Tienes razón», dijo él en voz muy baja, rindiéndose. «Al principio, sí, era mi ego herido, pero ya no lo es. Te juro que ya no. Estaba equivocado en todo sobre ti y sobre mí mismo esa noche». Sacó del bolsillo de sus jeans una tarjeta de presentación simple, blanca, solo con su nombre y un número. «Este es mi número personal directo». Nadie más contesta. Si alguna vez necesitas algo, un trabajo real, una referencia para un museo, lo que sea. Conozco a mucha gente en ese mundo. Ella miró la pequeña tarjeta en su mano extendida como si fuera un insecto venenoso. «No quiero tu ayuda. No quiero nada de ti». «Lo sé», dijo él, colocando la tarjeta suavemente en el estante polvoriento junto a su mano. «Pero está ahí. Por si acaso cambias de opinión». Giró y salió de la librería rápidamente, la campanilla sobre la puerta tintineando su salida un poco demasiado alegremente. Se sentía completamente derrotado, expuesto, pero extrañamente más ligero. La había enfrentado sin su armadura habitual de riqueza y poder, y ella había visto al hombre defectuoso debajo. Clara se quedó congelada en el pasillo mucho después de que él se fuera. Su corazón latía como un tambor frenético contra sus costillas. Miró la tarjeta blanca nítida en el estante sucio. Era una línea de vida potencial, una tentación, un símbolo de todo lo que despreciaba, pero también de lo que necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Con un gesto impulsivo de orgullo, la agarró para romperla, pero sus dedos se detuvieron. En su lugar, la metió profundamente en su bolsillo, donde la sintió arder como una brasa pequeña. Durante las semanas siguientes, comenzó un extraño tipo de no cortejo. Adrian no envió más regalos grandiosos. En cambio, comenzó a aparecer en la periferia de su vida. Una tarde, mientras ella dibujaba bocetos rápidos en un banco del parque, él pasó caminando con un perro, samoyedo ridículamente esponjoso que claramente no era suyo. Era de su asistente. Lo había tomado prestado para parecer más humano. Solo le dio un asentimiento breve y siguió caminando. Otro día lo encontró en el Instituto de Arte de Chicago, parado frente a una pintura masiva y caótica de Jackson Pollock, mirándola con una concentración dolorosa y perpleja. Ella había estado en camino a la sección renacentista, pero se detuvo a observarlo. No miraba la pintura como un inversor evaluando un activo. Parecía genuinamente perdido, intentando descifrar un código extraño. Impulsada por un instinto que no quiso cuestionar, se acercó a él. «La estás mirando mal», dijo suavemente desde atrás. Él se giró, sorprendido, y una sonrisa lenta y genuina, diferente a sus sonrisas de revista, se extendió por su rostro. «Clara, esperaba encontrarte aquí. ¿Y cómo se supone que debo mirarla entonces?» «No se supone que la mires y la analices», dijo ella, parándose a su lado frente al caos de pintura. «Se supone que la sientas. No es una imagen de una cosa. Es el registro físico de un evento, de una acción. La energía, el movimiento violento, el caos controlado, todo está allí capturado en el lienzo». Hubo un largo silencio, mientras ambos miraban la obra. «El registro de un evento», repitió él pensativamente. «Nunca lo había pensado de esa manera. Mi padre, él odiaba este tipo de arte. Era un hombre de concreto y vigas de acero. Decía que esto eran solo manchas que un niño podría hacer. Quería que yo construyera cosas tangibles, cosas que pudieras tocar y que duraran 100 años. ¿Y es eso lo que tú quieres?», preguntó ella, mirándolo de perfil. Él suspiró. Un sonido cargado de un cansancio que el dinero no podía curar. «Es en lo que soy bueno, es lo que conozco. Pero a veces camino por el vestíbulo de uno de mis rascacielos, todo mármol italiano pulido y vidrio perfecto, y no siento absolutamente nada. Es solo una estructura fría. Pero esto», gesticuló hacia el Pollock, «esto se siente como algo vivo. Fue el momento más vulnerable que había compartido con nadie en años.
Pasaron las siguientes 2 horas caminando por el museo, hablando no como multimillonario y exmesera, sino como dos personas conectando a través del arte. Sus encuentros casuales se convirtieron en citas reales, aunque ninguno usaba esa palabra. Aprendieron el uno del otro. Él supo de su sueño de abrir una pequeña galería ética dedicada a autenticar obras y recuperar arte robado para familias como la suya. Ella aprendió sobre la presión aplastante bajo la que él vivía, las batallas constantes, la soledad en la cima. «Hay un rival en particular ahora mismo», dijo Adrian una noche, mientras compartían una pizza barata en un local del barrio de ella. «Está haciendo un movimiento agresivo para intentar una toma hostil de mi compañía. Juega sucio, sin ningún código ético». «¿Quién es?», preguntó ella distraídamente, tomando un sorbo de cerveza. «Su nombre es Victor Draven». Clara se congeló. La rebanada de pizza cayó de su mano al plato de cartón. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. «¿Victor Draven?». Su voz era apenas un susurro estrangulado. «Sí, ¿lo conoces?», preguntó Adrian notando su palidez repentina. «Conocerlo», dijo ella con una risa amarga y quebrada. «Él es el hombre que destruyó a mi padre, Adrian. Él es la razón por la que yo estaba sirviéndote vino esa noche en lugar de estar curando una exhibición en París». La revelación golpeó la mesa como una bomba física. Sus dos mundos separados acababan de colisionar violentamente. El enemigo de Adrian era el monstruo de la infancia de Clara. Está intentando la adquisición, usando sus propios activos como colateral masivo para los préstamos bancarios, explicó Adrian rápidamente, su mente de negocios conectando puntos, incluyendo su famosa colección de arte privada, que ha hecho valorar en cifras astronómicas. «Así es exactamente como lo hizo con mi padre», dijo Clara, con los ojos brillantes de furia antigua. «Usó un Goya falso, una obra maestra perdida que él descubrió. La vendió a mi padre a través de intermediarios. Y cuando mi padre usó todo su capital para comprarla, Draven reveló que era falsa, arruinándolo. Luego compró la colección real de mi padre por centavos en la subasta de bancarrota». Adrian la miró con una intensidad nueva. «¿Un Goya falso? ¿Sabes cuál?». «Por supuesto. Saturno devorando a su hijo es la famosa pintura negra. Esta se suponía que era una pieza compañera perdida, la desesperación de Rea. Es brillante, oscura y totalmente convincente para casi cualquier experto». «Draven es un ególatra», dijo Adrian, un brillo depredador apareciendo en sus ojos. «Seguro que todavía la tiene. La colgaría como un trofeo de caza. Si pudiéramos probar ahora que es falsa, la valoración de toda su colección se volvería sospechosa para los bancos. Su colateral se evaporaría. Los préstamos serían retirados y su oferta por mi compañía colapsaría. Estaría arruinado. ¿Cómo probarlo?», preguntó Clara. «Las falsificaciones que él encarga son perfectas. Tu padre no te tenía a ti entonces», dijo Adrian, tomando su mano sobre la mesa grasienta. «Tú conoces su trabajo mejor que nadie. Solo necesitamos ponerte en la misma habitación que esa pintura». El plan era una locura. Draven iba a dar su gala anual de beneficencia en 2 semanas. Un evento para mostrar su riqueza y cultura a la élite. Adrian, por supuesto, era persona non grata. Pero el conde de Blackwood, un reclusivo aristócrata e inversor británico, que buscaba oportunidades en EUU, no lo era. El equipo de Adrian creó la identidad falsa en días. Mientras Adrian practicaba un acento británico impecable, Clara fue transformada por Elara, una estilista de vanguardia. La noche de la gala, Clara se miró al espejo. Llevaba un vestido de noche azul medianoche que parecía hecho de cielo estrellado. Ya no parecía una víctima, parecía una reina guerrera. Llegaron al ático de Draven en una limusina. La opulencia del lugar era nauseabunda. Demasiado oro, demasiado mármol. Victor Draven, un hombre bajo con ojos inquietos de tiburón, recibió al conde con una reverencia casi cómica, ansioso por impresionar al dinero viejo europeo. «Milord, qué honor. Permítame mostrarle la joya de mi colección», dijo Draven, llevándolos a un nicho privado de seguridad. Allí estaba,
La desesperación de Rea, oscura, terrible, magnífica. Clara sintió que le faltaba el aire. Parecía tan real. Se acercó, su corazón martilleando. Examinó las pinceladas, la red de grietas en el barniz. Todo parecía perfecto. Entonces lo vio. Un detalle minúsculo, en la esquina inferior izquierda, oculto en las sombras de un ropaje. Un solo trazo de pigmento azul cerúleo. Su padre había descubierto en sus últimos años de investigación, a través de análisis espectrográficos secretos, que Goya había comenzado a experimentar con un pigmento cerúleo muy específico solo en sus ultimísimos años, un hecho que nunca llegó a publicar. El falsificador, por muy brillante que fuera, había usado un azul cobalto, estándar de la época equivocada para simular el periodo de las pinturas negras, o quizás había intentado adivinar el pigmento secreto y falló en la composición química exacta. Era una discrepancia que solo ella y su padre podrían haber notado a simple vista. Con ese conocimiento previo, se giró hacia Draven, su rostro una máscara de hielo. «Es una falsificación», dijo, su voz resonando clara en la galería silenciosa. La sonrisa de Draven cayó. «¡Absurdo! Mis expertos en Zúrich la han autenticado». «Sus expertos están equivocados o comprados», dijo Clara con calma letal. «El pigmento azul utilizado en ese pliegue inferior es anacrónico. Para el periodo de las pinturas negras de Goya es una falsificación magistral, señor Draven, pero sigue siendo una mentira colgada en su pared». Draven se puso rojo de furia. «Conde Blackwood, controle a su empleada». Adrian dio un paso adelante, dejando caer el acento británico por completo. «Ya no es una opinión, Víctor», dijo con su propia voz fría. «Es un hecho. Y tengo una grabación de esta conversación que será muy interesante para el consorcio de bancos que financia tu apalancamiento actual. Tu colateral es humo. Estás acabado». El color desapareció del rostro de Draven mientras se daba cuenta de la trampa en la que había caído. Las semanas siguientes fueron un frenesí mediático. El imperio de Draven se desmoronó bajo el escrutinio. Clara Morel se convirtió en una celebridad en el mundo del arte. La hija que vengó a su padre con puro intelecto recuperó el buen nombre de su familia y, con un préstamo de Adrian, que insistió en pagar hasta el último centavo, abrió el Instituto Morel para la autenticación ética de arte. Meses después, en una tarde dorada de otoño, Adrian entró en la nueva galería, luminosa de Clara. Ella estaba terminando una clase con estudiantes. Al verlo se iluminó y caminó hacia él, entregándole un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Él lo abrió. Era un lienzo pequeño, una pintura abstracta, vibrante, remolinos de caos gris y azul, con un tajo desafiante de carmesí brillante en el centro. «Es el registro de un evento», dijo ella suavemente. «Nuestro evento». Adrian sonrió tocando la superficie texturizada. «Es magnífica». «Tengo mi primera recaudación de fondos oficial el próximo sábado», dijo ella, un poco tímida de repente. «Me preguntaba si te gustaría venir, como mi invitado. Tengo que usar el acento del conde de Blackwood», bromeó él. Ella rió, un sonido libre y hermoso. «No, solo sé tú mismo. Me gusta bastante ese hombre últimamente». Él extendió la mano y rozó suavemente su mejilla, donde una pequeña mancha de pintura azul había quedado olvidada, tal como en la librería aquel día. Esta vez ella no se apartó. Se inclinó hacia su toque. Juntos habían encontrado una verdad mucho más valiosa que cualquier obra maestra, colgada en un museo. «Terminé